El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos El en todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en registra jaque, el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. haciéndonos recapacitar sobre la forma en que... Ahora continuamos el siguiente panelista. Ahora tengo el gusto de presentarles también, el doctor Óscar Mendoza, quien es médico cardiólogo, es médico cirujano de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de la República de Cuba, avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en cardiología de la misma institución académica y hizo estudios de posgrado y diabetes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en administración hospitalaria de la Universidad Galileo en Guatemala, más de 15 años de ejercicio profesional. Ha recibido múltiples reconocimientos por su participación y moderación en congresos de cardiología, entre los que se destacan el Congreso Mundial de Cardiología del 2016 en México y el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Múnich, Alemania. El doctor Óscar nos trae una ponencia que ha denominado Coronavirus y las enfermedades cardiovasculares, que creo que muchos aquí hemos oído hablar de las comorbilidades y de que por qué hay mayores personas que con este coronavirus pasan a las fases más nefastas de esta enfermedad. Doctor, muy buenas noches y le cedo la presentación de la diapositivas. Buenas noches, doctor. Buenas noches Adriana, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Pues aquí estamos aquí para conversar y continuar realmente con esto que a mí me está enriqueciendo bastante también y yo creo que a todos nos empieza a inquietar un poquito más. Y esto es coronavirus y enfermedades cardiovasculares. Definitivamente las enfermedades cardiovasculares es lo que más abunda a nivel mundial y es también una de las enfermedades que más se complica durante esta pandemia que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Y comienzo con esta presentación hablando acerca de lo que es la aterosclerosis. En este caso, pues bueno, hemos escuchado por qué ocurre el infarto, por qué ocurre esto, y las preguntas es a veces retórica porque realmente a veces un tanto de profundización es lo que hace falta en la comprensión de dichas patologías. En este caso, pues, aterosclerosis, conocido a veces como endurecimiento de las arterias, se presenta cuando se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Estos depósitos se denominan placas. Con el tiempo, estas placas pueden estrechar u obstruir completamente las arterias y causar realmente problemas en todo el cuerpo. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, una arteria que no tiene ninguna placa o que no tiene aterosclerosis y la diferencia de la otra arteria que sí tiene ya aterosclerosis. Entonces, ¿por qué se forma en este caso la aterosclerosis? Pues bueno, vamos a ver un poquito en su fase qué es cómo se forma y la disfunción endotelial que nosotros le llamamos también en cuanto a lo que es la cardiología, empieza primero a partir de una lesión inicial, histológicamente normal. O sea, cuando nosotros nacemos, pues nacemos con nuestras arterias sanas, aunque hay ciertos pacientes que ya dentro de lo que es intrauterino ya comienzan a presentar aterosclerosis, increíble, pero bueno, eso ya es la parte genética, ¿no? Existe una infiltración de macrófagos. ¿Cuáles son los macrófagos? Son unas células que atrapan lo que son los lípidos, en este caso, los lípidos malos que nosotros le llamamos, y esto pues se forman lo que son las células espumosas. Ese es así como comienza más o menos la historia de la aterosclerosis dentro de la arteria de toda persona. Después, con el paso, empieza lo que son las estrías grasas. Es una acumulación intracelular ya de lípidos, o sea, comienza a formarse lípidos dentro de las células, o acumularse, perdón, como dice ahí la presentación. Después aparece la lesión intermedia, que es ya la acumulación intracelular de lípidos, o sea, sigue en su proceso, pero después aparece depósitos externos de lípidos, o sea, ya no dentro de la célula, sino ya fuera de la célula. Después aparece lo que es el ateroma. La acumulación intracelular de lípidos continúa,
pero también ya hay núcleos de lípidos extracelulares, o sea, ya se forma un poquito más de grasa, de lípidos, o sea, se acumula mucho más. Por tanto, a la siguiente es la fibroateroma, que ya todavía hay núcleos de lípidos simples o múltiples dentro de lo que es el material extracelular. Existe ya también capas de fibrosis y calcificación. Esto ya es una etapa en donde ya las arterias son muy vulnerables para lesionarse. Y ya después, como último, existe la lesión, o ya una lesión ya complicada, que significa que ya este lípido o esta grasa ya prácticamente causa una obstrucción dentro de la arteria. Pero bueno, no estoy hablando solamente de la arteria del corazón, la arteria de los ojos, la arteria del riñón, la arteria de las piernas, etcétera. Y específicamente ocurre más en pacientes, por ejemplo, diabéticos. Entonces eso es lamentable. Ahora, si nosotros vemos acá, ¿cuáles son los signos clínicos que nosotros podemos ver? Las primeras etapas realmente no aparece ningún signo clínico. El paciente no siente nada. Por eso definitivamente el diagnóstico lo hacemos a través de laboratorios. O sea, ¿cómo? Con laboratorios, sí, midiendo el colesterol. Cuánto de colesterol bueno tiene, cuánto de colesterol malo tiene, etcétera. Y eso es un chequeo de sangre. A partir de la primera década de la vida, nosotros vemos que ocurren las primeras dos fases o dos lesiones, la lesión inicial y la estría grasa. Pero a partir ya de la tercera década de la vida, ya comienza la formación de lo que son los ateromas. Y en este caso, pues bueno, ya las arterias se están obstruyendo. Imagínense ustedes, y el paciente en esta etapa probablemente no tiene ningún síntoma. O sea, camina bien, corre bien, etcétera. Pero ya, a partir ya de la cuarta década, comienzan a complicarse estas lesiones, o sea, ya la lesión complicada. Y es a partir de aquí que aumentan los infartos, aumentan lo que son las isquemias cerebrales o la enfermedad cerebrovascular. Es allí en donde ocurre ya, por ejemplo, ya los dolores en las piernas. Entonces, todo esto, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿por qué no hice nada para mejorar esta parte? Lamentablemente, como no nos duele, como no nos da ningún síntoma, nosotros pues no nos preocupamos de eso. Tal vez puede ser que tengamos los triglicéridos o colesteroles altos, pero no nos damos cuenta de eso. Por lo mismo, no nos preocupamos y la mayoría de pacientes no se preocupan. Pero ya a partir de la cuarta década de la vida, ya el paciente se preocupa porque ya sí aparecen ciertos síntomas. Entonces es algo que yo en este momento, mi objetivo es que nosotros podamos tener la conciencia de por qué nosotros debemos de hacer salud preventiva. Y a partir de aquí, antes tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para prevenir todas estas enfermedades. Ahora, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que puse aquí? Las consecuencias de la aterosclerosis. En el corazón, muerte súbita, un infarto al miocardio, una angina de pecho que le llaman también las personas. En el sistema nervioso, un infarto cerebral, una trombosis, una embolia, porque se rompen las placas, y no solo en el corazón, sino que también ocurre a nivel cerebral. Hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, isquemia cerebral transitoria, demencia multiinfarto, etc. Y las arterias periféricas, claudicación intermitente, o sea, el paciente realmente le duele, no puede caminar muy bien, hay obstrucciones en las arterias, puede haber gangrena, puede después haber amputación por isquemia. Isquemia es que no le llega oxígeno a la célula y se muere. Entonces, igual que en la aorta, hay aneurismas, hay aterosclerosis, etcétera, y pueden romperse y pueden dar disección incluso aórtica. Entonces, esto es interesante y bueno, todo esto a mí me fascina y definitivamente uno tiene que meterse un poco para entender esto. Ahora, ¿qué tiene que ver el glutatión y la aterosclerosis? Se preguntarán algunos. Pues realmente, como dijo la doctora Soraya, el doctor Vivero, en las células de nuestro organismo está el glutatión, pero definitivamente con todo esto, el principal antioxidante en nuestras células es el glutatión. Vuelvo a repetir, esto se aplica a las células endoteliales también de las arterias, así como a los glóbulos rojos y las plaquetas. Pero dentro de las células que nosotros vimos, o dentro del endotelio que vimos antes en esta presentación,
Pues aquí nosotros vemos que es necesario el glutatión, porque también son células, o sea, están vivas. O sea, parte de todo lo voy a regresar un poquito para entender esto, que toda esta capa que nosotros vemos acá es el endotelio vascular. Esto está vivo, esto está produciendo óxido nítrico, porque también aquí se produce el óxido nítrico. Aquí se produce la elasticidad a partir del músculo liso. Todo esto son células, no están muertas. Entonces, las arterias son realmente importantes en esta parte. Por eso el glutatión dentro de esas células son muy importantes. Entonces, ya lo mencionó el doctor Gustavo, en este caso, pues bueno, es un tripéptido. Entonces, bueno, aquí mencionando, investigadores de la Universidad de British Columbia, liderados por Chen, correlacionaron los niveles de colesterol, los niveles de glutatión y la formación de la placa de la aorta. ¿Qué creen que encontraron? Que la mayoría de pacientes que forman aterosclerosis dentro de sus arterias, el nivel de glutatión está bajo. También otra, de Dillon y Wu, publicaron datos que indican que los bajos niveles de glutatión relacionados con la edad contribuyen a la aterosclerosis. O sea, conforme pasan los años, el glutatión baja y definitivamente nosotros empezamos a formar más aterosclerosis. Y si nosotros entendimos un poco de lo que indicó el doctor Gustavo, es un antioxidante poderoso. Por eso mismo la aterosclerosis es un sistema o se produce una inflamación, o sea, una reacción de inflamación y por tanto se produce la acumulación de aterosclerosis dentro de las arterias de nuestro organismo. Entonces, por eso es fundamental que nosotros tengamos un aumento del glutatión y más cuando ya pasamos a ciertas edades, como vimos en la presentación anterior, que si ya pasamos de la cuarta década de la vida, nosotros necesitamos subir nuestro glutatión. Aquí, aunque la importancia de las vitaminas antioxidantes, que ya también lo mencionó el doctor, la vitamina C, la vitamina A, son cada vez más apreciadas, pero ninguna de ellas ocurre naturalmente en el cuerpo humano. Primero deben ser ingeridos. En cambio, el glutatión, por otro lado, ocurre naturalmente. Se produce dentro de nuestras células y el glutatión también sirve para reciclar otros antioxidantes en su forma funcionalmente activa, duplicando su importancia de esta forma. O sea, si yo tomo vitamina C, que no está mal, si yo tomo vitamina E, que no está mal, son antioxidantes, pero yo necesito también el glutatión. ¿Para qué? Para que tenga mayor funcionabilidad. O sea, en otras palabras, se duplica la función si yo tengo el glutatión alto. Entonces, eso yo creo que es muy importante para que nosotros podamos comprender. Glutatión y el cigarrillo. Se sabe que el humo del cigarro agota la acumulación de glutatión a nivel de las células en las vías respiratorias. Y no solo en las vías respiratorias, sino también en el endotelio vascular. O sea, dentro de la capa que cubre las arterias del corazón, también existe un agotamiento de glutatión, por lo que exacerba el daño oxidativo. Acuérdense, en las arterias ocurre inflamación. Y si ocurre inflamación en las arterias, ocurre también inflamación en los pulmones. Por eso, claro, que no fumen. Entonces, y la inflamación pulmonar, así como la cardiovascular. En COVID-19, estos pacientes pueden llegar a necesitar atención médica en terapia intensiva. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque definitivamente, si hay una inflamación a nivel vascular, ya de por sí, que de un paciente que no se ha cuidado, que no se trata bien, definitivamente se va a complicar. Entonces, y más ahora que nosotros estamos viendo pacientes ya en esta pandemia. Y es por eso nosotros debemos de cuidar nuestro organismo a través de subir nuestro glutatión. Cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la probabilidad de un ataque cardíaco. Eso ya hablando de hipertensión. Mayor probabilidad de accidente cerebrovascular u otro problema circulatorio. Cuando no se identifica una causa única para la presión arterial de un paciente, nosotros como médicos decimos hipertensión esencial, que no se sabe la causa. Pero sin embargo, ya una mirada más atenta a los niveles de glutatión puede ayudarnos a identificar una causa potencial en muchos de estos pacientes. Entonces, porque cuando ya no sabemos cuál es la causa de la hipertensión, y lamentablemente es la más grande en número,
Entonces, nosotros pues definitivamente le decimos hipertensión esencial, pero yo considero que esta mirada debemos como médicos, yo sé que hay médicos acá, pues tenemos que ponerle ojo a esto. Ahora, la deficiencia de glutatión endógena primaria de glutatión se encuentra en muchas enfermedades crónicas, así como ya las que ya mencioné anteriormente. También existe la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes en sí es una inflamación sistémica, le decimos ya hoy por hoy. ¿Por qué? Porque todas las células se inflaman. En otras palabras, se inflama el hígado, se inflama el riñón, por eso en insuficiencia renal, si no tratamos bien o sea, no nivelamos el nivel de glicemia, hay amputación de piernas, porque también hay inflamación dentro de las arterias en las piernas. Entonces, todo es un sistema, o sea, en el corazón, las arterias del corazón del paciente que tiene diabetes, son arterias que ya están inflamadas, difíciles a veces de tratar para nosotros como cardiólogos. Entonces, ese es el asunto. La obesidad, el glutatión también está bajo en cáncer y otras enfermedades cardiovasculares. Pues dicha deficiencia de glutatión puede cambiar la homeostasis en pacientes también con COVID-19 hacia el estrés oxidativo, que ya se habló de esto, lo que exacerba la inflamación en los pulmones y en las vías respiratorias. Todo esto puede conducir a lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia multiorgánica y como consecuencia, pues, la muerte. Lamentablemente, eso es lo que nosotros vemos dentro de lo que es las enfermedades. Algunas de las enfermedades cardiovasculares, porque las enfermedades cardiovasculares son abundantes en este caso. Pero bueno, concluyendo. Importante mantener una dieta saludable. Yo creo que eso ya lo damos por hecho todos. Realizar ejercicio físico, por lo menos 3 veces a la semana, durante 30 minutos en cada sesión. Es lo mínimo que se pide. Pero sí hay que hacer ejercicio físico y no quedarnos sedentarios, o sea, estando en casa, pero hay que buscar hacer algo y empezar a ejercitarse. Seguir tomando su tratamiento establecido para las enfermedades cardiovasculares. Más en este tiempo, tiene que seguir tomando su tratamiento para la hipertensión, para el colesterol, porque esto es lo que nosotros vamos a ayudar a bajar el riesgo cardiovascular. Nos ayuda a bajar el riesgo cardiovascular. Y por tanto, mantener en óptimos niveles su glicemia si tiene también diabetes. Y eso yo considero que es la dificultad que muchos pacientes tienen, porque no saben a veces controlar sus niveles de glicemia y definitivamente se pierden. O sea, no basta solo con tener una glicemia en ayunas en óptimas condiciones, no, hay que hacerla después de comer. Y en la mayoría de pacientes que yo diagnostico con diabetes, es en la glicemia postprandial. En ayunas sale tal vez a 100, a 90, pero ya después de comer sale a 180, 200, ya eso es diagnóstico de diabetes. Entonces, por eso nosotros debemos de mantener bien esos niveles de glicemia. Solo con tener una enfermedad crónica, ya necesitamos un aporte de cisteína para elevar nuestro nivel de glutatión. Entonces, por eso es muy importante, y yo creo que hemos hablado de esto, el aporte de cisteína es lo único que nosotros nos ayuda a subir los niveles de glutatión, porque el glutatión es tan importante en cada célula de nuestro organismo. En el hígado, vuelvo a repetir, las arterias, el corazón, el cerebro y entre otras. Mayores niveles de glutatión, menos riesgo para complicarse por COVID-19. Y yo creo que esto es algo que también les puedo dar de testimonio personal. Así que eso es mi presentación. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, pues aquí estamos. Doctor, seguramente que va a haber muchas preguntas a su presentación. De verdad, súper esclarecedor, súper para nosotros los que no somos profesionales de la salud. Sé que tal vez haya muchas personas profesionales de la salud acá, pero nosotros escuchar de un cardiólogo como usted decirnos los cuidados que tenemos que tener y por qué es importante mantener altos niveles de glutatión para prevenir esas complicaciones. Doctor, muchísimas gracias.